Y esa era la palabra que claramente marcaba mi corazón, y entonces el Señor comenzó a ministrarme para que entendamos que la gratitud es mucho más que una expresión verbal. Es una acción. Por regla general, nosotros tendemos a ser agradecidos meramente o solamente en un formato verbal. Entonces, si yo preguntase, ¿cuánto le dan gracias al Señor? A ver, levánteme la mano. ¿Verdad que todos le dan gracias al Señor? Yo creo que todos. Creo que hasta los ateos dicen gracias, Dios. Si no existe, eso sí existe, pero claro. Lo que pasa es que la gratitud verbal es buena. Sí, claramente que es buena. A todos nos gusta que se nos agradezca cuando hacemos algo bueno. Pero la gratitud, básicamente para que la misma tenga un resultado mucho más glorioso en nuestra vida, debe ir acompañada no solo con palabras, sino con una acción. Y esa acción es la que muchos no están dispuestos a dar, mucho más para con Dios. La gratitud, escribí un pensamiento que dice así: la gratitud es la virtud que nos llevará a la altitud. Entonces, básicamente nosotros debemos entender que a Dios le agrada que usted y yo seamos agradecidos, pero que esa gratitud que nosotros profesamos tener con Él esté claramente dirigida por medio de acciones. ¿Cómo yo le agradezco a Dios? ¿Por medio de palabras nada más? ¿O yo quiero demostrarle a Dios que realmente yo estoy agradecido, agradecida por lo que Él ha hecho en mí? Mire lo que dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Fuerte, a ver. Dad gracias en todo. ¿Pero por qué, pastor? Porque esta, ¿qué es lo que es? La gratitud. Esta es que la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Permítanme rápidamente dejarles saber cuál es la antítesis de gratitud: queja, reproche, amenazas. Cosas que gran parte de los creyentes de nuestros días tienen la osadía de hacerle a Dios. Yo llevo caminando con el Señor más de 2 décadas, casi 2 décadas siendo pastor, pero siendo creyente más de 2 décadas, 24, 25 años. Nunca me dio a mí la cara o la osadía de presentarme ante Él y reprocharle algo. ¿Cómo un pedacito de carne de 6 pies con 3 puede presentarse ante un Dios con fecha de expiración? ¿Cómo puede presentarse ante un Dios soberano, glorioso, eterno y quejarse y ponerlo en ocasiones hasta en la silla del acusado? ¿Y por qué permites esto? Y indirectamente decir que Él es injusto. ¿Conocen gente así? No conocen gente así. Espero que usted conozca a alguien así, que no sea usted así. Pero yo, cuando me cuentan los testimonios, dicen, no, yo me paré delante de Dios y le dije, ¿por qué tú permites esto? Yo dije, pero sí, ¿qué te pasa? Pero o haces algo o me voy. Y la gente piensa que Dios del cielo hace una reunión de gabinete celestial y dice, che, se nos va ¿qué hacemos? Por favor, dale todo lo que está pidiendo ahora y ya, porque si no lo perdemos, lo perdemos. Dios nunca se va a perder, Lo que perdemos somos nosotros cuando nos alejamos de Él. Entonces, ¿qué sucede? En esa vida de reproche, de queja, la ingratitud toma ocasión y eso nos aleja de la bendición, del fluir glorioso de Dios en nuestra vida. Por eso que uno debe mantener siempre un corazón humilde, un corazón manso, un corazón que entiende que todo lo que Dios permite en nuestra vida siempre es bueno, es agradable y es perfecto, aunque quizás el panorama sea adverso, porque aquellos que amamos al Señor, todas las cosas siempre nos van a ayudar para bien.
¿Por qué? Porque están conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar en este día? A que apreciemos la virtud de la gratitud, que entendamos que sin agradecimiento no hay paraíso, que Dios no puede fluir con poder en la vida de una persona que no camina en gratitud, porque esa es la voluntad, que seamos agradecidos en todo, en lo que entendemos y en lo que no entendemos, en el palacio y en el desierto, en los momentos de vacas gordas y en el momento de vaca flaca. Mire, Job, el libro de Job es un libro bastante hermoso cuando uno lo lee detenidamente. Y Job comienza bien, tiene una vida totalmente bendecida, después todo se le pone cuesta arriba por un ataque directo de Satanás a su vida. Él comienza enfrentando la prueba bien, quizás con algunos matices de falta de revelación en cuanto a quién estaba detrás de la escena de su adversidad. Él le atribuye a Dios el causal de la situación, de la calamidad que está atravesando, cuando en realidad todos sabemos y leemos en la Escritura que quien estaba encabezando la calamidad era Satanás. Sin embargo, él dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero a medida que va transcurriendo el libro de Job, usted se va dando cuenta que él comienza a tener cierta especie de dicotomía de discurso. El mismo que decía Jehová dio, Jehová quitó, de repente dice: maldigo el día en que nací. Y después él, cuestionándose, dice: a ver qué puerta yo abrí para que me venga semejante calamidad. Ya entendí, el mal que yo temía me sobrevino, me aconteció lo que me espantaba, no me aseguré, por tanto me ha venido turbación. Le abrí la puerta al miedo y eso pues es lo que ha traído a mi vida la calamidad. Pero después él viene con 3 amigos que más vale, que esos amigos más vale perderlos que encontrarlos, porque cuando uno está pasando una situación tan difícil y encima uno no encuentra la explicación, porque los amigos tenían una filosofía de que nadie atravesaría semejante situación si no estaba en pecado, porque un Dios tan justo no permitiría que una persona que no está en pecado atraviese esa situación. Entonces, los amigos le presionaban para decir: dale, la solución a tu vida está en que tú declares el pecado. Confesar el pecado. Y entonces Job decía: pero es que no tengo pecado, lo único que tengo en la nevera que me quedaron son 2 pescados. Pero pecado, mira que me examino y no encuentro. Entonces Job llega un momento donde ya entra en una crisis de fe y ya le abre la puerta a la queja y dice: para. Yo ya me cansé. ¿Acaso yo no le daba de comer a la viuda? ¿Acaso yo no me acordaba de los huérfanos? ¿Acaso yo no extendí la mano al menesteroso? Ese tipo de vocabulario es un mensaje que un simple mortal le está tirando al cielo. Y lo que le está diciendo es: te olvidaste de todo lo bueno que yo he hecho. Y encima me estás poniendo en una situación que yo no merezco porque pecado no tengo. Por eso que Dios se le presenta y no le dice: ay, Job, me partís el corazón, mi hijo, contame qué te pasa. Tomeme una coladita, tome unos mates y me contás. Le dice: agárrate el cinto porque te voy a dar equidad, te voy a dar justicia, te voy a dar balance en tus pensamientos y apretátelo bien, porque ahora yo voy a hablar y tú me vas a contestar. Y lo primero que Dios le dice es: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Lo que Dios le estaba diciendo es: pedacito de caparazón de carne con fecha de expiración, estructura ósea que volverás al polvo. ¿Cómo te atreves a sentarme a mí en la silla del acusado? Y comienza Dios a explicarle toda una situación, no de lo que estaba pasando, sino que entendiera a quién se estaba refiriendo. Y Job termina el libro diciendo: yo hablaba lo que no entendía. Yo me arrepiento y pongo mi boca en tierra. Claro, porque tuvo un encuentro glorioso. Al final, Satanás planificó toda una destrucción
literal, total y generacional sobre la vida de Job. Pero tuvo que contemplar que Dios lo sanara, lo restaurara, le restaurara el matrimonio, la familia, y le diera hijos muchos mejores de lo que Satanás le arrebató en aquella calamidad. Yo necesito que todos en esta mañana entendamos que la gratitud es mucho más que un simple thank you o gracias verbal. La gratitud se manifiesta con acción, con hechos que le dejen saber a Dios que realmente nuestra vida está agradecida por lo que Cristo hizo por nosotros. Vivimos en un mundo donde el Evangelio ha dejado de lado a Cristo y el centro del escenario de fe es mi progreso, es mi vida, soy yo, mis sueños, mis anhelos. ¿Me hago entender? Y Cristo pasó a ser esa especie de personaje al cual yo acudo para que Él haga en mí lo que yo quiero alcanzar en la vida. ¿Me siguen? Y eso es un error. El Evangelio es Cristo. Y el creyente debe brindarse a Cristo y agradecer a Cristo. Yo no sé cuántos le agradecen a Cristo, pero la mayoría de personas le agradece al Señor quizás la vida física, lo cual es bueno, le agradece la provisión del pan que le permite tener en la mesa, lo cual es bueno, le agradece la salud, lo cual es bueno. Todo eso es bueno, pero son contados con los dedos de la mano lo que en esta generación le agradecen al Señor el sacrificio por nuestros pecados, de habernos redimido de una eternidad sin Dios. Eso nunca debe dejar de agradecerse en la vida de los cristianos. Usted y yo estábamos sentenciados al infierno. No había buena obra humana que nos pudiera salvar de semejante condena. Lo único que hace que nosotros hoy podamos tener seguridad, gozo y certeza de que si nos toca partir de esta tierra, vamos a amanecer en los brazos del Señor para una eternidad donde nunca más experimentaremos la muerte, ni la tristeza, ni el dolor, ni la angustia, es porque Cristo pagó el precio por nuestro pecado. Solo en Él tenemos redención, en Él tenemos vida eterna. Entonces aquí no es que dice, pastor, yo no creo que Dios me manda al infierno a mí. ¿Por qué? Porque yo no seré perfecto, pero tampoco soy mala gente. No, acá no se trata de ser mala gente. Acá se trata de que hay que pagar el precio del pecado. Y el precio del pecado demanda sangre. Y esa sangre debe estar sin pecado. Por eso que usted, por más que vea la novela Sin Pecado Concebida, por más que usted se vea todos los capítulos de la Virgen de Guadalupe, por más que usted y yo querramos pensar de que nuestras buenas obras son las que Dios va a poner en la balanza a la hora de sentenciarnos o salvarnos, olvídese, nadie se va al cielo por obras de caridad. Nadie se va al cielo porque le dio $1 al homeless de la esquina. Nadie se va al cielo porque comparte $25 en San Jude. Nadie se va al cielo porque se congregue todos los domingos. Nadie se va al cielo porque sea parte de Sanando las Naciones. Y entonces, pastor, ¿cómo nos vamos al cielo? Nos vamos al cielo por gracia, porque Cristo pagó el precio. Y una vida agradecida es una vida rendida a los pies de aquel que le salvó. Ahora, entendiendo eso, la gratitud lo primero que marca es el sacrificio de Cristo. Oh, mi hermano, usted no tiene idea lo hermoso que es la gratitud por el sacrificio de Cristo, porque claramente esto tiene que ver con revelación espiritual, de cuando uno se arrodilla o levanta ese clamor al Señor y le dice, Padre, si hoy tengo la certeza de ser salvo y de tener vida eterna,
es porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Si hay alguien que merece todo el reconocimiento de la salvación que tú me permites disfrutar, es Jesús, el que está sentado a tu diestra, el que tú levantaste de entre los muertos, al que le diste todo poder, autoridad, señorío. Oh my God, Señor. ¿Sí o no? Entonces eso sube como un incienso de olor fragante. No de ese olor a sahumerio que venden acá en Cayalía. No. Eso es un olor fragante. Dice, ay, qué hermoso que es escuchar a mis hijos. Y el Señor Jesús diciendo, qué hermoso aroma. Nunca dejemos de agradecer al Señor el sacrificio de la salvación. Porque por medio de esa sangre nuestros pecados fueron limpiados. Por medio de esa sangre tenemos acceso al lugar santísimo. Por medio de esa sangre somos justificados delante de Dios. Porque dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Entonces, no fue la sangre de un macho cabrío la que nos salvó, no fue la sangre de un corderito, un animalito inofensivo la que nos salvó, no fueron nuestras obras lo que nos ha salvado, fue la sangre preciosa de Jesucristo, la que nos dio redención eterna. Y desde ahí parte la gratitud. Porque una persona que está agradecida por lo que Cristo hizo, la pregunta es, ¿cómo hago para pagar semejante redención? Si es impagable, no se puede pagar con billete, ni con dólares, ni con rubí, ni con gold. ¿Cómo se dice gold? Oro, gracias, sierva. Ni con diamantes. Esta salvación no se puede pagar como en un momento determinado la Iglesia Católica pensó que se podía pagar por medio de las indulgencias. No solamente para el que estaba vivo, sino para el que estaba en teoría en un lugar llamado purgatorio, lo cual no existe. Diga conmigo, no existe el purgatorio. Lo único que se asemeja un poquito a esa palabra son las pulgas que a veces yo le saco a mi perra. Esa a veces tiene un purgatorio. Pero no existe el purgatorio. Bueno, eso se inventó en la Edad Media con la intención de extraer de la gente dinero. Y una de las propagandas que utilizaban aquellos cardenales, obispos, sacerdotes, curas, como usted quiera llamarle, decían, cada vez que la moneda toca el platillo de las donaciones, el alma de tu ser querido vuela hacia el paraíso. Imagínense, qué propaganda, mi hermano. Aquí no hay purgatorio y aquí nadie se salva con dinero ni por obras. Aquí hubo un cordero y no fue un animalito. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús. Así que todos los días, diga conmigo, todos los días, yo le digo al Señor, le diré al Señor, gracias por la salvación. Porque al fin y al cabo, nadie sabe cuándo va a ser nuestro último día aquí en la tierra. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuándo va a ser su último día aquí? Mira cómo miran preocupado todos ahora. Ay, pastor. Demasiadas preocupaciones tengo yo para que ahora me ponga a pensar si es mi último día o no. Y uno no sabe, mi hermano. Según la IA, la inteligencia artificial, exacto, nos está diciendo que ahora es probable que podamos vivir hasta entre los 120 y 150 años. Chupate esa mandarina, diablo. Algunos diciendo, ay, pastor, yo me quiero ir ya. Tienen 20 años, se quieren ir. Pero no se quieren ir, no porque quieren ver al Señor. Están deprimidos, están depresivos o tienen muchas deudas. Y entonces son egoístas porque se quieren ir y dejarle la deuda a los familiares. Imagínese mi suegra viviendo hasta los 150 años.
¿Qué maldad he hecho yo en la vida para merecer esto? Aguantándola hasta las 150 diciendo, eso no es así. O escuchando frases que solamente mi suegra y alguno de ustedes dice, yo en Cuba estaba bien. Yo en Cuba era doctor. Mi suegra vos la podés matar que te dice que ella estaba bien en Cuba. Y yo le creo. Yo le creo. Y usted dirá, ¿y por qué estaba bien, pastor? Ustedes sabrán, los cubanos, yo no entiendo mucho de esto. Pero me ha llegado a mis oídos que a ella le iba bien, no porque Cuba estuviera bien, sino porque había un pequeño cartelito en la puerta de su casa que decía CDR. Que no sé qué significa, que algún cubano me ayude. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Bueno, ella tenía CDR CH. Pero no por el Che Guevara. No, era porque era CDR chivatona. De hecho, ella se quiso poner un restaurante acá en Jayalía que se llamaba El Rey del Chivato. Y no le dejaron, mi hermano. El exilio cubano en Versalles no dejó. Bueno, mire, hay cosas, mi hermano, que a veces pasan. ¿Me puedo salir de la prédica 2 segundos? Y le cuento algo que me pasó hace poquito. No, qué vergüenza. Pero le cuento porque ya es que estamos en reunión. Yo después le voy a dejar saber cuáles son los principios. ¿Cuántos han tenido alguna vez algún ataque espiritual? Cuando está durmiendo. Viste que vos sentís que te asfixian, ¿verdad? Sí, cosas que te van pasando. Yo me estoy quedando durmiendo en el avión y yo casi no duermo en los aviones porque voy sentado y para mí yo sé que soy alto, flaquito pero alto. Entonces voy incómodo, no tengo yo el dinero para viajar en first class. Viajo en clase económica para saber qué siente la gente atrás. Entonces imagínate, se me pega la rodilla adelante. Entonces, es muy incómodo para mí dormir, por ende, si alguna pego una cabeceadita, pero ya está. Pero parece que ahora el avión subió y no sé, parece que venía muy cansado y me quedé. Y en ese dormir profundo, mi hermano, comienzo a tener un ataque espiritual, pero fuertísimo. Esto fue, le estoy hablando, antes de ayer. Fuertísimo. Venía sentada. O sea, no venía nadie acá al lado mío, pero venía una gringa con la hija, el esposo. Y yo en el sueño veo los ataques de Satanás a mi vida, pero literal. O sea, parecía que era algo literal. Entonces yo en el sueño comienzo a decirle, ¡fuera, Satanás! ¡Te reprendo, diablo, fuera! Y entonces yo en el sueño veía que estaba Amelia al lado mío y que Amelia me quería despertar, me tocaba. Y yo decía, ¡fuera, todo fuera! Y yo gritaba, en serio, gritaba, pero yo todo esto pensando que era el sueño, ¿viste? Medio como que me logro despertar un poquito así, me vuelvo a quedar dormido así, y otra vez, y comienzo, pero a los gritos. Yo todo esto, cuando aterrizamos, yo veo que la gringa me miraba. Y yo digo, esta mujer no se ha dado cuenta que estoy casado. Que un tipo así soltero a esta altura de la vida no va a estar. Y la gringa me miraba, ¿viste? Y yo la miro, me quedo mirándola, ¿viste? Como diciendo, ¿qué es lo que mirás? O sea, nunca he visto un modelo, ¿viste? Y agarra y me dice, last night, no hablaba una palabra la gringa en español. Entonces nos pusimos a hablar en inglés. Entonces dice, last night, me decía que yo estaba diciendo, con las palabras
Dice, fuera, fuera Satán. Esos gritos que yo pegaba se oyeron en todo el avión, todo el mundo me miraba. Ay, qué pena con usted. Yo veía que todo el mundo me comenzaba a mirar, claro, porque pasó cuando, viste, cuando apagan la luz, que ya dieron la comida. Estaban todos en silencio. Yo, ¡fuera, Satanás! ¡Fuera, Satanás! No me duermo nunca más en un avión ahora. ¡Qué vergüenza! La gringa me miraba. Y yo le digo, I'm so sorry. Le hago una pregunta. ¿Se recuerda que yo soñaba que Amelia me tocaba el brazo? Le dije, You touched my arm last night? Me dice, yes. Se ve que la gringa, al escucharme gritar, me quería despertar. Pero bueno, después de la bendición hermosa que vivimos antes de la prédica, ahora entiendo el porqué de ese ataque espiritual que Satanás quería traer a mi vida. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Bueno, nada, era para contarle un cosito de esto, ¿viste? Pero qué vergüenza, todo el mundo me miraba. Imagínate que estén todos en silencio y un loco empieza a gritar, ¡fuera, Satanás! Imagínate, para cómo yo venía con un cosito que salía, que tenía una insignia de Jesús, todas las cosas. No, ahora dicho, ¿dónde salió? Y más con esta cara de turco, ahorita dicho, espero que no tenga una situación adentro de la ropa, ¿viste? No. Bueno, mi gente linda, esta fue solamente la introducción de la prédica. Si usted y yo realmente queremos ver a Dios fluir con poder en nuestra vida, es imperativo que nosotros le manifestemos a Él acción de gracias. Pastor, ¿y de qué manera se le puede agradecer al Señor con acción? Primero, ganando almas. Voy a hacer un acróstico de la palabra gracia, o sea que cada letra va a tener un principio. Pastor, ¿cómo yo le puedo agradecer a Dios semejante amor, semejante salvación, semejante redención? Ganando almas. Lo que todos nosotros debemos entender, que a Dios se le agradece lo que hace, lo que hizo y lo que hará por nosotros, compartiendo la fe. Eso fue lo que hizo una iglesia maravillosa, gloriosa y victoriosa en el primer siglo. La gente que se convertía a Cristo, ¿qué es lo primero que hacía? Hablar de Jesús. Usted sabe que hoy vivimos una generación de creyentes no solamente que no habla de Jesús, es que en ocasiones hasta lo oculta. ¿Vos sos cristiano? Yo creo. Y eso sale aún de aquellos influencers, míreme los dedos, influencers cristianos que le están enseñando a esta generación, usted no debe mencionar a Jesús, solamente con su buen accionar la gente verá a Jesús en usted. Eso es una terrible herejía. ¿Por qué? Porque si yo hago las cosas, buenas obras, sin mencionar a Jesús, la gente se va a conectar con mi persona, no con el que pone el querer y el hacer. Entonces, quien va a recibir el reconocimiento y quien va a recibir el aplauso va a ser mi carne. Y a esta carne no le gusta trasladar gloria. Le gusta disfrutar que la gente lo admire, lo aplauda. No, mi gente, no hay un solo versículo bíblico donde se nos enseña a nosotros a mostrar el amor del Señor sin mencionar su nombre. La Biblia dice que el que niegue su nombre delante de los hombres, Dios también lo va a negar. O sea, yo también le negaré delante de mi Padre, dijo Jesús. Pero todo el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Entonces, esto es importante. Esto es importante. La pregunta que todos debemos hacernos es: ¿soy una persona que comparte la fe con mi vecino, con mi compañero de trabajo,
con mis parientes, con la gente que pues me encuentro circunstancialmente en un momento determinado. Nosotros somos pregoneros de justicia, somos embajadores de su reino. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 11:30. El fruto del justo, ¿cuánto ha sido justificado por Cristo? Es decir, la repercusión del justo, de la bendición del justo, ¿qué es lo que es? Es árbol de vida. Y miren ustedes, miren lo que dice ahora la Escritura. Y el que gana almas es sabio. Todos nosotros debemos compartir la fe y presentarle ese tipo de fruto al Señor. Señor, hoy me gané un alma para ti. ¿Sí o no? Debemos nosotros presentarle eso a Dios y preguntarnos, ¿hace cuánto que no me gano una almita para el Señor? No, pastor, si todavía no me termino ni de ganar a mí mismo. Todavía no me he ganado a mí mismo, voy a ganar a alguien. No, ya Cristo te ganó. Y Él espera que tu boca se transforme en un anunciador de fe y que tus pies se transformen en el vehículo donde Él pueda llegar a aquellos que no le conocen. Mira lo que dice la Escritura, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hace una pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A partir de hoy, le vamos a decir al Señor, gracias, predicando el Evangelio. Hay muchos vecinos tuyos que están esperando que tú abras la boca. Pero pastor, es que yo no sé predicar. Es que Dios no necesita que tú seas un teólogo para que compartas las buenas noticias. Dios necesita tus pies. Tú le prestas tu disposición y Él llenará tu boca de unción, de gracia, de favor y de sabiduría. No tienes que ser, vuelvo y te reitero, no tienes que ser un teólogo. Comparte lo que Dios ha hecho contigo y ya vas a ver que el Señor obrará a tu favor. ¿Cómo nos abre puertas de bendición el compartir la fe? La segunda forma de expresarle a Dios gratitud con acción es la reciprocidad. Damas y caballeros, díganme si nos toca vivir la era de la ingratitud. ¿Ustedes alguna vez le han hecho un bien a alguien? Levánteme la mano si usted alguna vez le hizo un bien a alguien. Levánteme la mano. Y esa persona le pagó mal. O sea, salió hablando un montón de cosas horribles de usted. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Cómo se llama eso en español? Okay. ¿Verdad que eso hoy es el pan nuestro de cada día? Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez a usted le han hecho un bien? Levánteme la mano los que en algún momento han recibido un bien de alguien. Sí. ¿Y usted habló mal de esa persona que le hizo el bien? No. Padre, es que esta congregación es tan... Por eso es que la amo, Señor. Porque son buenísimas. La reciprocidad tiene que ver con la gratitud que yo le expreso a Dios por los instrumentos que Él utiliza para hacerme un bien a mí en un momento determinado. Nosotros vamos a estar siempre de algún lado de la vereda. En ocasiones seremos los beneficiarios de recibir un bien de alguien que Dios utilizó, y en ocasiones seremos el instrumento que Dios utiliza para hacerle un bien a otro. Por regla general tendemos a querer caminar en la primera vereda. Dame, pero dice la Escritura que solamente la sanguijuela tiene esa característica de dame y nunca dar. Mirá el que tenés al lado y decirle, no te hagas la sanguijuela. Entonces, la reciprocidad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros somos ingratos con nuestros semejantes,
No podemos mantener una elevada gratitud en formato vertical con Dios. Hay gente que nos ha hecho bien. Quizás después esas personas o la relación se enfrió o esa persona quizás no tuvo una buena actitud con nosotros. El hecho de que esa persona que en un momento nos ayudó, nos bendijo, nos hizo bien, después con el pasar del tiempo quizás la relación se rompió, nos distanciamos, se enfrió o hubieron malos entendidos, eso puede ocurrir, ¿sí o no? Bueno, ahora yo no puedo agarrar y menospreciar el bien que esa persona me hizo en su momento o poner en tela de juicio, sí, me hizo bien porque seguramente que algo me quería sacar. No, yo jamás me voy a olvidar de lo que alguien hizo por mí. No me importa si lo hizo de buena gana o de mala gana. Si esa cosa, o sea, si esa obra que la persona hizo bendijo mi vida en ese momento determinado, usted debe ser siempre agradecido y nunca desnude a una persona que le hizo un bien. Yo ponía un ejemplo entre semana cuando estábamos compartiendo aquí de que supongamos que en algún momento determinado no tenemos dónde dormir y alguien de mala gana, de buena gana, no importa, dice, bueno, quédate ahí, te abro la puerta, quédate ahí, dormí ahí, por lo menos para que no durmaba afuera. La actitud de esa persona ¿es buena o mala? Y bueno, no es buena, pero la obra que está haciendo para que nosotros no durmamos a la intemperie, ¿es buena o mala? Bueno, entonces si esa persona nos hace y después nosotros conseguimos una casa donde ir, no podemos ir a la casa esa donde ya conseguimos nosotros, ponernos a hablar con otra persona y decir, ¿podés creer que me tiró en un rincón de la casa? Pero bueno, todo se paga en esta vida. ¿Conocen gente así? En vez de decir, sabes que esa persona con sus cosas no me interesa, pero Dios la usó para que yo no durmiera debajo de la intemperie. Pude descansar. No, y hay otros que son mucho más malagradecidos, que tal vez lo atienden re bien, ¿verdad? Le dan una cama, un colchón, o sea, un dormitorio, le dan comida y salen diciendo, bueno, sí, yo me quedé ahí, pero no veía la hora de irme porque el tipo ronca, no hay quien duerma con eso. Ay, yo no sabía. Y para colmo, cuando me dieron de comer, ¿sabes lo que me dieron de comer? Unas latas de anchoas, una lata de sardina que tenían ahí, una lata de frijol. ¿Podés creer que no calentaron ni siquiera un frijol, un arroz? El arroz que tenían era un arroz que se pegoteaba todo, que costaba 5 pesos. ¿Conocen gente así? Entonces, hoy la murmuración, la ingratitud domina el corazón de no pocas personas. Pero claro, esas mismas personas que, en primera instancia, no ganan almas, se la pasan hablando o menospreciando de lo que alguien hizo en su momento de necesidad. Después llegan a casa y dicen, yo no sé qué maldad he hecho yo en la vida para que me esté pasando todo. Siento como que nada, ninguna puerta de bendición se me abre. Siento que los cielos están de bronce. No, acá está la explicación. La explicación está en que nunca te debes olvidar y nunca debes hablar mal de alguien que en un momento determinado te ayudó y te hizo un bien. Eso merecía un aplauso. Y eso que no quiero profundizar, porque estoy hablando del común denominador de personas, amigos, gente. Pero si yo quisiera ser más puntual y ponerme a pensar en aquellas esposas que por todo se quejan, que siempre están buscándole la quinta pata al gato para encontrar el defecto al marido, hombres que siempre le están buscando la quinta pata al gato para encontrarle la insatisfacción a la mujer. ¿Quieren que profundice o me salí de ahí? Maravilla, salí de ahí. Te estás metiendo en temas
Cuando me toca dar consejería matrimonial, vos decís, pero ¿con quién te casaste? Ni aún el diablo es tan malo. Por eso a las solteras y a los solteros, ya ni se cuiden, no se casen. No, le estoy bromeando. Mira lo que dice la Biblia, qué interesante. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y usted dirá, pastor, pero ¿y eso qué tiene que ver con la reciprocidad? Escuchen esto que es interesante, porque usted va a ver este versículo, o por lo menos esta porción, de una manera mucho más profunda hoy. Porque aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Pero mire cómo sigue diciendo el versículo, que mucha gente hasta ahí se queda. Pero mire, ahora sí habla de la reciprocidad y dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, lo que claramente está enseñando aquí el versículo es, antes de quejarte con la gente de que nadie te extiende la mano, de que nadie te ayuda, de que son todos unos hipócritas, unos insensibles, antes de sacar todas esas conclusiones, pregúntate, ¿soy yo una persona generosa, dadivosa? ¿Le hago o le he venido haciendo a la gente lo que yo espero que la gente ahora haga conmigo? Porque a veces queremos cosechar lo que no hemos sembrado. ¿Me siguen? Entonces, dentro de la acción de gracias, la reciprocidad está siempre en agradecer no solamente el sacrificio de Cristo, en no solamente dar gloria al Señor por la salvación, sino también el hecho de ser agradecidos con las personas que nos han ayudado. Nunca hablar mal de alguien que un día nos extendió la mano. Buena actitud, mala actitud, eso es secundario. Si a nosotros nos hizo bien y nos ayudó en su momento, nunca levantemos la lengua con alguien que nos ayudó. Así sea que nos fue a buscar al aeropuerto, mi hermano. Porque hay veces que amigos te dicen, echa para acá, que acá la cosa está buenísima, ¿sí o no? Y después vos le llamás del aeropuerto y no te atienden el teléfono. Y un transeúnte que anda por ahí que quizás ni te conoce, vos le explicás la situación y quizás esa persona fue y te ayudó, como pudo. De esa persona, si después se portó mal o bien, no importa. Siempre sea agradecido que aunque sea te ayudó en el momento donde estabas botado en un aeropuerto. Nunca dejes de agradecer a aquel que te ayudó, que te abrió la puerta de su casa. Yo he escuchado gente que dice, ay, yo no veía la hora de irme de esa casa porque no solamente que roncaba el tipo que parecía un rinoceronte, ay, esa peste que salía del baño, porque para colmo el baño estaba del lado donde comíamos. Cuando esa persona para colmo comía, iba al baño, cuando abría esa puerta, eso era gases lacrimógenos, mi hermano. Te hacían llorar, pero ¿por qué salía hablando así? A ver, ¿qué ganás con decirle a la gente que esa persona cuando iba al baño despedía ciertas fragancias que no eran apetecibles al olfato humano? ¿Qué ganás con eso? ¿Por qué? ¿Por qué salís diciendo, ay no, y la frenada de camión que quedaban en el inodoro era terrible, eso no había que... Nunca hable mal. Siempre hable bien. Porque la Biblia dice, el que quiera ver sus días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño.
Tercera acción de gracias que Dios espera, que nosotros le adoremos. Oh, mi hermano, gloria al Señor. Yo le doy gracias al Padre por nuestra congregación. No porque seamos mejores que los demás, somos parte de un cuerpo que es espiritual y el Rey de Gloria es Cristo. Pero siempre yo le pido al Señor que seamos una iglesia que sepamos adorar al Padre. ¿Y qué es lo que es saber adorar al Padre? Cantar con una bonita voz. Es lindo cuando hay bonitas voces cantando, ¿verdad? Pero la adoración tiene que ver con algo mucho más profundo que la afinación de la voz. Tiene que ver con un corazón rendido, un espíritu que adora al Padre en espíritu y en verdad. Vamos, eso merecía claramente una adoración. Adorar al Padre tiene que ver con su magnificencia, con su grandeza, con su gloria, con su poder, con su omnipotencia. Es hermosa la adoración y la alabanza en la voz de aquellos que han nacido de nuevo en Cristo, porque uno contempla su hermosura. Por eso que la adoración debe ser parte no solamente de un momento de cánticos dentro de una liturgia dominguera dentro de 4 paredes de una denominación. La adoración es un diario vivir. No se puede estar cantando a Dios sea la gloria dentro de estas 4 paredes y una vez que salimos de estas 4 paredes prendemos el carro y ponemos seamos felices los 4. O poner a Bad Bunny, porque ahí cometes doble pecado. Lo que él dice y cómo lo dice. ¿Se entiende cómo lo dice, verdad? Claro, ya cometes doble pecado. No solamente el mensaje que él emite, sino que ya el simple hecho de que tu oído pueda escuchar semejante atrocidad de voz. A ver cómo es que canta. Todo lo podemos hacer. Todos podemos cantar como él. Entonces, la adoración es algo que claramente tiene que ver con una necesidad de la persona que ama al Señor. O sea, una persona que ama a Dios, una persona que ha nacido de nuevo en Cristo, no tenés que motivarle a que adore. Adora porque en su espíritu hay una necesidad de adorar. ¿Dónde lo dice eso la Biblia, pastor? Mira, Jesús le dijo a la mujer samaritana, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana es, la adoración no es algo meramente templario, es decir, dentro del templo o dentro de una liturgia de una zona geográfica ubicada. Había una pelea entre ellos. Los samaritanos decían que el templo de adoración era en el norte de Israel y los judíos decían no, eso es en la provincia de Judea, al sur, donde está Jerusalén. Entonces allí siempre estuvo el templo y de hecho ahí fue donde se levantó el templo salomónico, así que ese es el lugar de adoración. Entonces la mujer le dice, bueno, dinos, ¿dónde vamos a adorar? O adoramos en Samaria, donde cuando pasó la división del reino de Israel, donde 10 tribus se fueron al norte y 2 quedaron al sur, entre ellas la de Judá y la de Benjamín. Allí quedó el templo establecido, allí se celebraba la Pascua anualmente. Entonces al norte, para no bajar, porque había guerra civil entre los judíos, para no bajar y que se armara conflicto en Judea, entonces decidieron hacer otro templo al norte y entonces eso pasó a ser una tradición, es decir, pasó a las generaciones y cuando Jesús se hace presente en esa situación, ya habían pasado casi 1000 años de la época de los hijos de Salomón hasta el advenimiento de Jesús. Se encuentran con una ciudad llamada Samaria. En esa ciudad decían, bueno, acá en el pozo de Jacob se nos enseñó que había que adorar al Señor, ¿no? Y el otro decía, no, es en Judea, es en Jerusalén donde realmente se debe adorar. Y Jesús le dice, miren, esto ya se va a acabar conmigo porque ya conmigo ya no se trata del lugar geográfico o del templo. Ahora los verdaderos adoradores van a adorar al Padre no en una zona geográfica, sino que adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Entonces, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. ¿Se recuerdan de la necesidad del adorador? Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué dice ahora? Es necesario que adoren. Es una necesidad. Para aquel que ha nacido de nuevo en Cristo, no le tenés que empujar mucho para que adore. Es que la adoración fluye porque es una necesidad espiritual de adorar al que está sentado en el trono, lleno de poder y de gloria. No menos importante, otra forma de agradecerle al Señor es siendo compasivo, tener un corazón compasivo. La palabra compasión indica un movimiento profundo en las entrañas, en lo más profundo del ser. ¿Se entiende? Es decir, compasión es mucho más que sentir lástima por alguien, sino que hay un movimiento en las entrañas, una compasión tan profunda que no te deja sin acción, te lleva a la acción. ¿Me siguen? Entonces, Jesús era una persona compasiva. Sí, pero Jesús no se quedaba solamente en sentir compasión. Dejaba que la compasión tuviera su obra completa, que es la que, como es un movimiento tan profundo, tan sincero, de querer ayudar a alguien desinteresadamente, que eso no te va a dejar con las manos cruzadas, sino que te va a impulsar a ayudar a quienes están pasando por algún momento difícil. Y Jesús era compasivo. ¿Compasivo en qué aspecto? En muchos aspectos, entre las cuales voy a tocar 3. Pero por ejemplo, Jesús tenía compasión de la gente que no conocía al Padre, que andaban como ovejas sin pastor. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñándose en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué pasó? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces la pregunta que todos debemos hacernos es, cuando yo veo una persona sin Dios, sin pastor, sin una vida espiritual, ¿siento compasión o me da lo mismo? Por mí que se pudra en el infierno, total, yo ya soy salvo. Así no piensa una persona que quiere agradecer al Señor. ¿Me siguen? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto evangelizar? ¿Por qué nos cuesta tanto predicarle a otros de la fe? Porque falta ¿qué? Compasión. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies, es decir, la gente incrédula o la gente que anda como oveja sin pastor, es muchísima. Y entonces, más los obreros, es decir, la gente compasiva, es poca. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Oramos para que el Padre salve a la mies? No. Rogad pues al Señor. ¿Qué debemos rogar? Que envíe obreros a su mies. Porque la mies está lista. Los campos blancos están. Y entonces, ¿por qué la cosecha no viene? Porque la cosecha no viene sola. Necesita obreros que vayan a recogerla. Pero para eso hay que tener compasión. Jesús no solamente tenía compasión de los perdidos, Jesús tenía compasión de los enfermos. Cuando usted ve a un enfermo, dice, ay, qué lástima que te vayas tan pronto de este mundo. No, ore y dígale, Señor, ten misericordia. Pon tu mano de sanidad, pida al Señor. Ore por los enfermos. Ay, pastores, que yo no tengo esa unción. ¿Qué unción? Si el que sana es el nombre de Jesús. Usted tiene que ir y orar. Y después el Señor sabrá en su soberana voluntad. Pero usted debe creerle a Dios. Lo que dice el libro de Marcos, el que creyere y fuere bautizado, estas señales le seguirán. ¿Qué señales? Hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que usted no debe decir, porque si usted se encuentra con un enfermo el día lunes y le dice, el domingo te llevo a la iglesia para que mi pastor ore por vos, y se muere el sábado, ¿qué pasó? Claro, ore usted, porque no es usted el que sana, es el nombre de Jesús el que tiene poder de sanar los enfermos. Entonces dice la Biblia, oyendo Jesús
se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando llegó la gente le oyó y le siguió a pie desde las ciudades. Mira lo que dice ahora. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Y qué pasó? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús no solamente sentía compasión por el perdido que caminaba sin Dios, sin pastor. A Jesús le conmovía ver un enfermo. ¿Hace cuánto que no vas voluntariamente a un hospital, te metes allí y orás? Pero yo estoy seguro que a muchos de nosotros nos gustaría, si en algún momento nos toca atravesar un momento delicado de salud y estamos quizás postrados en un hospital, ¿cómo nos gustaría que alguien abriera la puerta y nos dijera, ¿puedo orar por ti? Dígame si no nos gustaría. La pregunta es, ¿estás sembrando eso ahora? Porque después, si nadie te visita, cuando estás enfermo, muchos dirán, ay, yo no sé dónde está el amor de los hermanos, ¿por qué no me visitan? La pregunta que uno debe hacerse antes de quejarse es, ¿yo era un visitador de enfermos cuando estaba sano? Pero Jesús también tenía compasión de la gente que tenía hambre. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Tuvo compasión de la gente que tenía hambre. Yo te hago una pregunta. Yo no estoy de acuerdo que se le dé plata a la persona que está pidiendo por ahí, porque uno no sabe en qué la va a gastar, ¿verdad? Pero a veces nosotros vemos que una persona puede estar pasando hambre y usted tiene que hacerle esa pregunta. Si usted se va a meter a un restaurante y de repente usted se va a gastar 100, 150, $200, lo cual pues no tiene nada de malo, usted se gasta el dinero que se ha ganado en buena ley de la manera que usted crea conveniente. ¿Me siguen? Pero a veces, teniendo $2, $1, $3, que le podemos comprar una hamburguesita, un cosito, a esa persona que nos está pidiendo para comer, usted va a saber si la persona le está pidiendo para comer o para el vicio. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me doy cuenta? Usted, en vez de darle dinero, le dice, ¿querés que te compre algo para comer? Si le dice que no, es porque quiere para el vicio. Si le dice que sí, es porque tiene hambre. ¿Me siguen? Entonces, a veces nosotros hasta le cerramos la mano a ese tipo de personas. Y yo creo que aquellos que hemos pasado hambre, ¿cuántos alguna vez han pasado hambre? Levántenme la mano. No necesariamente, porque hay gente que ha tenido claramente una niñez quizás no llena de lujos, pero las comidas básicas la tenía, ¿sí o no? Bueno, yo sí pasé hambre cuando era chico. No siempre, pero en no pocas oportunidades sé y supe lo que es pasar hambre. Créanme que es feísimo tener hambre. Digo, tener hambre y después no tener para comer. Es feo. Es feo para el que lo experimente. Imagínate un padre al cual el hijo le está pidiendo que le dé de comer y no tiene plata para darle. Hay padres que hasta van y roban, lo cual no es justificable, porque el robo no es justificable. Mejor pedí y espera que te den. Pero la pregunta del millón es, ¿nosotros nos acordamos de la gente que no tiene para comer? Nosotros acá en Sanando las Naciones tenemos como parte de la estrategia de visión de la iglesia ayudar a quienes están pasando por problemas económicos, no con dinero, sino con ayuda alimenticia. Que claramente eso conlleva un cargo económico. Y por eso es que gracias al Señor nosotros podemos decir Ebenecer como congregación. Dios nos ha ayudado siempre. ¿Sabe por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Anduve desnudo y me vestisteis. Estuve enfermo y fuiste a verme. Estuve en la cárcel y me visitasteis. ¿Cuándo te vimos así, Señor? En cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Vamos a dejar esta palabra hasta aquí. La semana que viene vamos a continuar aprendiendo de qué manera
nosotros podemos agradecerle a Dios. A ver si tienen buena memoria la forma de expresión, de acción, de darle gracias al Señor es recordar siempre el sacrificio de Cristo, pero ganando almas. ¿Qué más? Siendo recíprocos y nunca olvidándonos de quien en gran o menor, o sea, mayor o menor medida nos extendió la mano. Tercero, adorando al Padre en espíritu y en verdad. Y cuarto, teniendo un corazón compasivo. La semana que viene vamos a aprender 3 principios más que nos van a enseñar a ser agradecidos con el Señor. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta palabra? A ver, levánteme la mano. A partir de ahora, nosotros vamos a decirle, Señor, tú serás algo mucho más profundo que un simple thank you verbal en mi vida. Serás mucho más que una simple celebración anual de Día de Acción de Gracias donde compartimos un pavo o un puerco asado. Tú serás mi día a día y cotidianamente expresaré mi gratitud. Miren, si nosotros aplicamos estos principios, si predicamos el Evangelio, si honramos al Señor, si le agradecemos, si somos recíprocos, no hablamos mal de la gente, cuando no nos dejamos vencer por el mal, antes pagamos con bien el mal que alguien intenta hacernos, cuando somos compasivos, cuando hacemos las cosas con amor, con devoción, con sinceridad, es imposible que a esa persona le vaya mal. ¿Puede pasar por pruebas? Sí. ¿Puede atravesar vacas flacas? Sí. Pero nunca hará morada eterna en esa condición. Las tribulaciones vendrán, obviamente, pero no van a provocar desesperanza ni depresión. Dijo Pablo, esta leve tribulación momentánea ¿producirá en nosotros depresión? No. ¿Angustia? No. ¿Ataques de pánico? No. ¿Ataques de ansiedad? No. ¿Y qué va a producir? Un cada vez mayor, eterno peso de gloria en los hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle al Señor. Pastor, yo quiero agradecerle a Dios todo lo que Él hace por mí, por mi familia. Póngase la mano en el corazón. Creo que este es un buen momento para decirle, Señor, gracias. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias porque me has alumbrado el entendimiento en este nuevo día para que yo pueda entender muchos principios que son indispensables para aplicar, que nos van a conducir a una vida llena de tu gracia, de tu bendición. Padre, aquí está tu pueblo. Perdónanos si nos hemos enfriado en la adoración, en la predicación. También te pedimos que nos perdones si hemos hablado mal de alguien que en algún momento nos ayudó, nos extendió la mano. Perdónanos, Señor. Perdónanos si tal vez le hemos abierto la puerta a la insensibilidad y hemos dejado de tener compasión por el perdido, por el enfermo, por el preso, por la persona que tiene hambre. Perdónanos, Señor. Forma en nosotros un espíritu lleno de compasión, recto, noble, un corazón sensible, un corazón que comparte las buenas nuevas. Que nuestra mente sea gobernada por los pensamientos de Cristo, de tu palabra. Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros hoy. Permite que esta palabra que has hablado a nuestro corazón, a nuestro espíritu, no quede solamente en el recuerdo de lo que nos dijiste, sino que tu Espíritu Santo nos ayude a poner por obra esto que has hablado a nosotros. Que seamos una iglesia llena de tu amor, llena de compasión, llena de tu sabiduría, llena de temor de Dios y llena de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por darme el honor y el privilegio de poder participar en tu reino, de poder ministrar a estos tus hijitos amados, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Obra en cada una de sus adversidades y sácalos victoriosos, Señor, de toda adversidad.
Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos a ti la alabanza por siempre. Amén y amén. Vamos, dele fuerte el aplauso al Señor. Fuerte, 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 fuerte.